En esta microclase vamos a abordar razones y proporciones y al final pues vamos a intentar dar respuesta como a ese tipo de preguntas o a ese tipo de problemas que están ahí, ¿no? Y para eso me van a servir al final las razones y las proporciones para enfrentar ese tipo de problemas. Básicamente, una razón es una relación multiplicativa entre dos números naturales diferentes de cero. Digamos, esa es una relación, una definición estrictamente matemática. Una definición menos formal es decir que una razón es una expresión que me permite relacionar dos magnitudes. Una magnitud es todo aquello que es susceptible de ser medido, ¿no? Cualquier cosa que pueda ser medida, es decir, que se le puede asignar un valor, pues lo podemos decir que es una magnitud. Entonces, la razón me permite precisamente eso, relacionar dos magnitudes, y ahí he puesto algunos ejemplos. La rapidez, o sea, no coloqué, digamos que en el lenguaje coloquial nosotros decimos la velocidad. No puse velocidad porque cuando hablamos de velocidad en términos estrictos, la velocidad es un vector y entonces no nos... para las magnitudes solo nos quedamos con el valor numérico y ese valor numérico corresponde a la rapidez. Es decir, por ejemplo, cuando vamos en nuestro automóvil o en nuestra moto, miramos el tacómetro, vemos que vamos a 60, ¿cierto? Ahí en la flechita va marcando 60, entonces vamos a 60 kilómetros por hora. ¿Y eso qué es lo que me quiere decir? Pues que en una hora, si yo logro sostener esa velocidad, ¿cierto? Si voy por una línea recta, por ejemplo, y logro mantener que siempre la agujita esté ahí marcando el 60, entonces en una hora voy a avanzar 60 kilómetros. El rendimiento del combustible del vehículo, que normalmente lo tenemos como kilómetros por galón. Es decir, ¿cuántos kilómetros recorro yo en mi vehículo con un galón de gasolina? Entonces, mire que estoy relacionando dos magnitudes. Para el caso de la velocidad, estaba relacionando la magnitud distancia con la magnitud tiempo. Dos magnitudes susceptibles de medida, pero diferentes. Una es distancia, otra es tiempo. O la otra que estamos relacionando los kilómetros con el galón de combustible, ¿cierto? Entonces, dos magnitudes diferentes. Y entonces lo que me permite, una razón es hacer esa relación. Los goles anotados por partidos jugados. Entonces, goles y partidos, dos magnitudes diferentes. Bien, entonces, esas magnitudes, pues obviamente se pueden representar o deben de representarse, ¿cierto? Y una forma de representarlas, es decir, como las vamos a encontrar por ahí, es de esta primera forma, que digamos es un lenguaje verbal escrito, así como está. Mire que aquí no tengo ningún número. 2 es a 3. ¿Cierto? Entonces, aquí hay una razón. O escrita de esta manera. ¿Sí, Oscar, señor? ¿usted está escribiendo? Sí. No estamos viendo que está escribiendo y la presentación no está ampliada. Ok. Bueno, ok. Entonces decimos que de 2 es a 3. Ahí hay una razón. La podemos ver escrita así. Digamos, aquí tenemos números y una letra. 3 a 4. Con estos dos punticos, también, entonces, estos dos punticos también lo interpretamos como una razón y es de 5 a 7. Aquí hay una razón de 5 a 7. Así que, digamos, es una conocida que es como fracción, pero entendiendo que en ese caso
tienen la misma representación, pero no es una fracción, es una razón. Y también la leemos como de 3 a 5. También la podemos ver desde el punto de vista gráfico, con un gráfico continuo, ¿cierto? Aquí estamos en una relación de 3 a 4, porque acá tengo 3 cuadritos y acá tengo 4. Entonces estamos en una relación de 3 a 4. O la podemos también encontrar en un gráfico discreto, ¿cierto? Donde también decimos que estamos de 3 a 4, ¿cierto? Digámoslo así, 3 triángulos por cada 4 punticos. 3 triángulos por cada 4 punticos. Entonces son formas en las cuales nos podemos encontrar las razones. Bueno, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con las operaciones que pueden hacer. Entonces, ojo aquí, porque en algunos textos dicen que las razones sí se pueden sumar. En otros dicen que no. Por eso yo le puse aquí, se pueden sumar con restricciones, es decir, con cuidado, hay que mirar, digamos en detalle, las razones que podemos sumar. Supongamos un ejemplo. Un futbolista en una temporada, en una temporada que hubo, hace 8 goles en 15 partidos. Y en otra temporada logró hacer 6 goles en 12 partidos. ¿Cierto? Entonces, podemos decir que sumadas las 2 temporadas, el futbolista hizo 14 goles en 27 partidos. Goles y partidos. Bueno, y ahí tendríamos la razón, porque en las 2 temporadas marcó 14 goles, jugó 27 partidos. Pero ojo, ¿qué pasa si yo esta razón, esta segunda razón, no la expreso como de 6 a 12, sino como de 1 a 2? Porque en últimas, tener de 6 a 12 es equivalente a tener de 1 a 2, ¿cierto? Entonces, si yo aquí en esta segunda temporada digo que él hizo un gol cada 2 partidos, entonces, si aplico la suma, entonces estaría diciendo que hizo 9 goles en 17 partidos, ¿no? Porque serían 15 más 2, 17. 17 partidos. Y mire que estas dos razones no son iguales. 14 goles en 27 partidos no es lo mismo que 9 goles en 17 partidos. ¿Ve? Entonces, y estamos dando la misma información. Porque decir que hizo 6 goles en 2 partidos es equivalente a decir que hizo un gol cada 2 partidos. Entonces, por eso, cuando vayamos a sumar razones, debemos de hacerlo con restricciones, es decir, con cuidado. Con cuidado. Saber si estamos trabajando con la razón completa y no, digamos, con la razón simplificada. Entonces, por eso en general, yo soy partidario de decir que la multiplicación, la suma de razones no se puede hacer, porque corremos el riesgo de caer en equivocaciones. ¿Listo? Ahora, ¿se puede multiplicar? Sí. Multiplicar sí se puede hacer. Aquí hay un ejemplo, dice, en una votación, la relación de votos del candidato A respecto al candidato B
es de 3 a 7. Y del candidato B respecto al candidato C es de 2 a 5. Ahora nos preguntan, ¿cuál es la relación de votos del candidato A respecto al candidato C? ¿Cierto? Escribamos eso que nos están diciendo ahí. Dice que la relación de votos del candidato A respecto al candidato B es de 3 a 7. Es decir, que por cada 3 votos que sacó el candidato A, el candidato B sacó 7. Pero también nos dicen que el candidato B respecto al candidato C, esa relación es de 2 a 5. Es decir, que por cada 2 votos del candidato B, el candidato C sacó 5 votos. Y lo que me están preguntando es la relación del candidato A respecto al candidato C. ¿Cómo es esta relación? Entonces, aquí podemos decir que la relación del candidato A respecto al candidato C va a ser la relación del candidato A respecto del candidato B, que es de 3 a 7, por la relación del candidato B respecto al candidato C, que es de 2 a 5. Por lo tanto, eso será de 6 a 35. Es decir, que por cada 6 votos que sacó el candidato A, el candidato B sacó 35 votos. Entonces, eso sí lo podemos hacer. La multiplicación de las razones atienden a la misma característica de la multiplicación de las fracciones. Es decir, numerador por numerador, denominador por denominador. Pero recuerden que aquí esto no se llama numerador ni esto se llama denominador, porque no estamos con fracciones, sino con razones. Por eso acá en la primera parte, cuando les dije de la suma, la pude hacer así normal, ¿no? Porque si ustedes saben, si por ejemplo fuéramos a sumar como fracciones 8 quinceavos más 6 doceavos, pues no se hace sumando numerador y no se hace sumando denominador. Esto se puede hacer porque acá estamos hablando de razones. Entonces, pilas con eso, no se vayan a confundir. No vayan a confundir las razones con las fracciones. Así tengan la misma representación, pero tienen que tener en cuenta el contexto en el que están. En el contexto en el que están inmersas. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué es una proporción? ¿No? Entonces, una proporción es el conjunto de 2 o más razones iguales. De 2 o más razones que sean iguales. Si las razones iguales son A y B, o A es a B, y C es a D, la proporción se denota de esta manera. Bueno, aquí voy a escribirla en forma A es a B como C es a D. Ojo con la lectura, ¿no? Si estamos en proporciones, este igual no se lee como igual. Se lee como, ¿no? Eso que yo acabo de escribir acá, entonces, A es a B como C es a D. O también pueden encontrarla de esta manera. Este puntico entre A y B quiere decir que ahí hay una razón, A es a B, y estos 2 punticos entre estas 2 razones, pues me está indicando la proporción. Estos 4 punticos, pues 2 y 2, me está indicando la proporción. Entonces, la leo igual. A es a B como C es a D. ¿Listo? Un ejemplo, esta que tenemos aquí. 2 es a 3 como 4 es a 6.
2 es a 3 como 4 es a 6. Bien, y bueno, eso lo vamos no vamos a adelantarnos, vamos a seguir aquí más adelante en lo que tiene que ver con las propiedades. No son solo estas, ¿no? Son más, son muchas. Bueno, no tantas, pero sí son alrededor de 11, 12 propiedades que tienen las razones. Yo he querido resumir como las más importantes y las que más vamos a utilizar posiblemente cuando nos estemos enfrentando a problemas que tengan que ver con razones y proporciones. Esta es la propiedad más importante, digamos, es la central. Si yo tengo que A es a B como C es a D, entonces el producto cruzado debe de ser igual. Aquí sí lo leo como igual, porque aquí estoy leyendo que A por D, es decir, esta multiplicación cruzada, es igual a C por D. En las proporciones, A y D se conocen como los extremos. Y B y C se conocen como los medios. Entonces, lo que me está diciendo esta propiedad es que el producto de los extremos debe de ser igual al producto de los medios. Si eso no se cumple, pues entonces no estamos hablando de dos razones iguales. ¿Ve? No estamos hablando de dos razones iguales. Si esto se cumple, es porque aquí estas dos razones son iguales. Es decir, que A es a B como C es a D. Hay una constante en esa razón. Si usted hace ese cociente, va a ser constante. Y eso hace que me cumpla esta propiedad, de que el producto de los extremos sea igual al producto de los medios. A partir de aquí, pues se desprenden, como le digo, varias propiedades. Sin embargo, no las he traído todas. Entonces aquí, si A es a B, como C es a D, y C es a D, como E es a F, entonces A es a B como E es a F. Esto es transitividad, ¿no? Esto no solo la vemos aquí, sino en varios objetos matemáticos cumplen esta, que es la transitividad. Porque mire, A es a B como C es a D, ¿cierto? Y a la vez C es a D como E es a F. Entonces, por transitividad, con este, ¿no? A es a B como E es a F. Porque aquí está la misma razón. Entonces, por transitividad se cumple esto. Esa es una primera propiedad. Bueno, Oscar, segunda, ¿sí? la profe Paola Muñoz creo que hace una corrección con la anterior, que dice que entonces es AD igual CD, y tiene CD usted. Ah, sí, señor, aquí tiene razón. AD y aquí es CB. Muy bien, profe. Claro, aquí es una B. Gracias por la corrección. Otra propiedad. Entonces, si A es a B, como C es a D, se cumple esto, ¿no? Que A más B es AB como C más D es AD. Y también que A más B es AA como C más D es AC. Listo, vamos a mostrar aquí rápidamente por qué eso es verdad. Vamos a tomar, por ejemplo, esta primera. Que A más B es AB como C más D es AD. Entonces, ¿cómo mostramos que esto es cierto? Si este denominador B, hablándolo como si fuera una fracción, pero recuerden que no es una fracción, yo lo puedo distribuir.
O sea que me quedaría A es AB más B es AB igual, puedo hacer acá. Me quedaría C es AD más D es AD, ¿cierto? Por lo tanto, aquí me queda que A es AB y aquí me queda 1, ¿no? Porque esa, perdón, aquí es más 1 igual a C es AD más 1. Porque D es AD, pues la razón es 1. O su cociente es 1, mejor. Entonces, cancelamos este 1 con este 1 porque están al otro lado, están a lados diferentes del igual y ambos están positivos y pues me queda la razón con la que había iniciado, ¿no? Que A es AB como C es AD. ¿Ve? Pues por eso, digamos, así mostramos que esto se cumple y también esto se puede demostrar de la misma manera, que le quedaría A sobre A más B sobre A. Y acá le quedaría C sobre C más D sobre C. Al cancelar lo que le queda a 1, le queda que B es A como D es a C. Porque es como si invirtiéramos esto, ¿no? Es decir, yo esto también lo puedo invertir. Yo puedo decir que B es A como D es a C. ¿Ve? Ahí no hay problema, porque estoy, digamos, invirtiendo las razones. Igual pasa con esta, pero aquí hay una condición. Mire que acá no había condición, aquí sí hay una, y es que A debe de ser mayor que B para que se cumpla esto. O para que se cumpla esta otra propiedad, que A debe de ser mayor que B. ¿Listo, profes? No sé si le tomaron pantallazo o una foto o copiaron esas propiedades, posiblemente nos las vamos a utilizar para resolver los ejercicios que vienen, porque en última a eso fue que vinimos, a aprender a operar con las razones y las proporciones. ¿Listo? Entonces aquí está el primero. Los invito a que intenten resolverlo y ahorita lo socializamos. Bueno, ¿cuál propiedad están utilizando? Bueno, voy a resolver este porque este es el primero y después los que siguen sí lo hacen ustedes más solitos. Entonces, bueno, vamos a definir primero que A va a ser el número de niñas y B va a ser el número de niños. ¿Listo? Entonces me dicen que la razón del número de niñas al número de niños es de 5 a 4. Es decir, A es a B como 5 es a 4. Eso es lo que tengo, una parte. Pero por otra parte, me están diciendo que hay 540 alumnos. ¿Cómo interpreto esto? En términos de lo que he definido. ¿Qué sería la suma entre niños y niñas? Exactamente. Bien, profe. Entonces, ese 540 es A, que es el número de niñas, más B, que es el número de niños. Y eso es 540. ¿Ve? Entonces, debo echar mano a algunas de las propiedades que acabamos de ver, ¿no? Porque no tengo solo dos razones, no tengo, digamos, si este A y este es B, yo puedo decir que este fuera C y este fuera D, ¿no?
y acá tengo A más B. Entonces, posiblemente la propiedad que me sirve ahí es la que me dice que A más B entre A es igual a C más D entre D, ¿no? A C más D entre C, perdón. Entonces, miro a ver qué tengo. A más B, que la tengo aquí, es 540. Entonces, 540. Es A, porque en últimas eso es lo que me están preguntando. Número de niñas. ¿Cómo? C más D, entonces recuerden que yo dije que C más D, para mí C iba a ser 5 y D iba a ser 4. Entonces me queda C más D, que va a ser 5 más 4 entre 5, ¿no? Porque C es 5. Y ahí ya, efectivamente, lo único que me queda de incógnita es A. Entonces despejo. Bueno, despejo no, hago primero las operaciones. 540 es a A, como 5 más 4 es 9, como 9 es a 5. Y entonces aquí hago uso de la propiedad principal de las proporciones, ¿no? El producto cruzado. Quiere decir que 5 multiplicado por 540 es igual a 9 multiplicado por A. Y entonces ahora sí despejo A y me queda que A va a ser igual a este producto, que no lo voy a hacer. Ahorita le digo por qué. O ahorita se van a dar cuenta por qué. 5 por 540 dividido entre 9. Ahora, ¿por qué no quise hacer el producto? Porque aquí hay una simplificación, ¿no? Es decir, 540, yo le puedo sacar la novena parte y es 60, y a 9 le saco la novena parte, que es 1. Entonces aquí me va a quedar 5 por 60. Bueno, esto es una multiplicación, ¿no? 5 por 60 y eso es igual a 300. Entonces, quiere decir que A, que yo ya lo había definido acá, como el número de niñas, es 300, por lo tanto, la opción correcta sería la C. Preguntas, profes. Profe, en un problema, bueno, así o similar, ¿cómo hace uno para identificar cuál es la propiedad que más le sirve para resolver? Buena pregunta, profe. Analizando los datos que tiene. Y obviamente relacionando esos datos que están en el problema, en el mundo natural, digámoslo así, trasladarlo al mundo de las matemáticas. Por ejemplo, por eso yo hacía hincapié en esto, ¿no? Cuando les pregunté, ¿qué quiere decir que hayan 540 alumnos en términos de esto que yo ya había definido? Entonces, caer en cuenta, o sea, entender de que ese 540 alumnos era la suma de los niños más la suma de las niñas, es clave. Mire que precisamente este dato, o sea, yo sabiendo que tengo esto, entonces intuyo, y que tengo una razón, intuyo de que puedo utilizar alguna de estas propiedades. ¿Ve? ¿Cuál es la que me sirve? Pues la que dice A más, la que tiene A más B, ¿no? Y entre A. Porque recuerde que A yo lo definí como las niñas y es el dato que necesito. Hubiéramos podido utilizar la otra y hubiéramos encontrado B, que es el número de los niños, pero hubiera tenido que hacer un paso más para encontrar el número de las niñas. ¿Ve? En cambio, tomando esta, pues de una vez lo que encuentro es el que me interesa, que es el número de las niñas. Bueno, pero mientras están, esas se ejercitan en el que sigue.
Una pregunta por aquí de la profe Mayra. Señor. Dice, ¿y no existe una forma más fácil porque el tiempo en el concurso es valioso y para hacer todo ese procedimiento? Claro, profe. Lo que pasa, a ver, digamos, aquí nos demoramos haciéndolo, explicándolo, ¿no? Pero en realidad después de que usted le coge el tiro, ya, digamos, uno, pues como que hace rápido los pasos, ¿cierto? Pero digamos que sí o sí, aquí hay que utilizar las razones. Es difícil irse por otro lado. Es difícil irse por otro lado. Lo que pasa es que de eso se trata el estudio, precisamente de practicar, practicar y practicar y hacer varios ejercicios. Claro, yo aquí me demoro, pero uno ya leyendo dice, ah, bueno, entiendo que esto es una, si me dicen es de 5 a 4, ahí inclusive en el mismo enunciado del problema me dicen que es una razón, entonces digamos que yo ya debo de, como de tener presente que voy a trabajar con razones y acordarme por lo menos de las principales propiedades, de las principales, que son las que estamos trabajando hoy. Miremos el siguiente ejercicio, ahí van calentando. ¿Cuál podemos descartar de una vez? Profes, ¿cuál descartamos de una? Nomás mirando los distractores, ¿cuál podemos decir esta no es? De los centímetros, ¿no? ¿Será? La D Sí. que dice 40 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho. Esa es una que hay que descartar, sí, es muy difícil. Esa es una. ¿Y cuál otra? La C también, porque está en centímetros. Bueno, la sé sí, pero la razón que me da, no sé, profes. Porque recuerden que están preguntando a escala y se van a dibujar a escala. Entonces, un dibujo que usted haga, esas medidas le van a quedar ¿en qué? En centímetros. En centímetros. Ajá. En centímetros. Entonces, por eso, por ejemplo, la primera la hubiéramos podido descartar de una vez. Porque de por sí el campo ya me están dando las medidas en metros. Entonces, si yo voy a hacerlo a escala, pues no voy a dibujarlo otra vez en metros. Debo de reducirlo. De eso se trata. Entonces, las medidas que yo haga de ese campo me van a quedar en centímetros. Bueno, ¿y cuánto les dio? ¿O cómo lo están planteando? A ver, los escucho y las escucho. Para eso nos dan la escala, ¿no? O sea, en la escala ya tengo una razón. 1, 2,50. ¿Qué otra razón puedo plantear? 98 a 52. Bueno, profe, si yo planteo esa razón, como usted me la está diciendo, estoy comparando el largo con el ancho. O sea, me estaría dando la razón largo, el largo es al ancho. Y lo que en última lo que estoy necesitando es una razón para comparar el largo con la escala o con el dibujo que yo vaya a hacer. ¿Sí me entiendes? O sea que yo aquí puedo decir, por ejemplo, si voy a hablar del largo, entonces el largo que me va a quedar en el dibujo es a 98. ¿Ve? El largo es a 98. Aquí no le voy a colocar por el momento
magnitudes, es decir, yo ya sé que estos son metros, porque después entonces me voy para la respuesta. De acuerdo a la respuesta, entonces yo voy a saber que, pues, efectivamente eso tiene que estar en centímetros, porque metros la descarto, aunque puede que nos dé esos mismos datos, ¿no? Entonces, esta es la razón para el largo. Y entonces aquí no hago sino aplicar la propiedad principal, que es el producto cruzado, ¿cierto? Entonces me va a quedar 98 por 1, que me da 98, que va a ser igual al largo, que es el que estoy buscando, el largo de la escala, multiplicado por 250. Y entonces aquí quiere decir que ese largo que estoy buscando, que es el que voy a dibujar, me queda como 98 entre 250. Si hacemos ese cociente, eso me da 0,392 metros. Ojo, estos son metros, porque aquí este 98 estaba expresado en metros. Recuerda, mire, 98 metros. Entonces, como yo a estos 250 no le puse magnitud, pues entonces este cociente sigue siendo metros. Entonces yo me iría, a ver, y no me da ninguna de estas, porque aquí me da 3,92, o sea, me da el mismo número, pero no me coincide, ¿cierto? Y acá me da en centímetros. Entonces lo que yo intuyo es que debo de pasar estos metros a centímetros. Por lo tanto, ese largo va a ser, pasar metros a centímetros, pues equivale a multiplicar por 100. Entonces me queda, y multiplicar por 100, puedes correr la coma 2 lugares a la derecha. O sea que me va a quedar 39,2 centímetros. 39,2 centímetros. Y si no tengo ningún otro distractor que tenga 39,2 centímetros, pues yo digamos que ya podría decir es esta. Pero sin embargo, como estamos practicando, podemos hacer plantear la otra proporción. Entonces, que me va a quedar 1 entre 250, como, o 1 de esas 250, como el ancho es a 52. Como el ancho a 52. Y mire que aquí entonces el ancho va a ser igual a 52 entre 250. Recuerde que esto está en metros, entonces esto me va a quedar 0,208 metros. Paso a centímetros, multiplico por 100, corro 2 ceros a la derecha, me queda 20,8 centímetros, que efectivamente coincide con este. Entonces, mire que este era más sencillo, ¿no? Simplemente hacer la proporción, ¿cierto? Establecer las dos razones y despejar lo que no conozco. En este caso el largo y en este otro caso el ancho. Bien, profes, vamos para el otro. Yo sé que el tercero es el vencido. Dice el profe Wilmer que la respuesta es la C. Profe, por interno, pásame la copia, mal favor. Bien, profe, que nos comparta cómo lo hizo. Que nos pase la copia a todos. Bueno, pues digamos que yo lo hice mucho más simplificado, ¿no? Como daba que el 1.200.000 es la totalidad y son 5 partes, dividí 1.200.000 en 5, me dio 240.000 y lo multipliqué por 3.
eso me daba 720.000. Entonces la opción que se acerca es la C, la exacta, mejor dicho. Lo hice mucho más simple. Sé que me salté todos los procedimientos que nos indica ahí, ¿no? ¿Y qué dicen los demás profes? ¿Estará bien? Profe, a mí me dio la A. Hice el mismo procedimiento del primer ejercicio, porque decía que entre dos socios. Entonces no entendí. Bien. Bueno, entonces, ¿quién tiene la razón? Yo lo hice igual que el profe Ronald y me dio lo mismo. Yo creo que la sé, pues así me dio más fácil para llegar a la respuesta. Ya. Pero lo que yo los invito es a que hagan la metacognición y se pregunten si esa respuesta, a pesar de que está dentro de los distractores, es la correcta. Ok. O se pueden haber caído en la trampa. Yo digo que es la B. Otra profe se la juega por la B. ¿Cómo lo hizo, profe? Se van a reír. Sumé 700 y 500 da 1.200.000. Entonces ahí están las reparticiones como de los dos. Pero mire que si usted y la más fino, todas las sumas dan 1.200.000. De los otros distractores. Si usted suma todo le da 1.200.000. Entonces, digamos que para escoger esa opción con ese criterio, pues habría que cambiarlo, ¿no? Porque entonces, si todas dan 1.200.000, entonces no puede ser solo porque esas dos suman, porque todas las otras también suman 1.200.000. Bueno, profe, entonces, ¿qué? ¿Cuál es la verdadera? ¿La A o la C? La profe que planteó la... ¿Cómo lo hizo? Que dice que la... ¿Cómo lo hizo? Profe, o sea, seguí lo mismo que habíamos hecho en el primer ejercicio de los niños y las niñas. Entonces dice que se reparte la ganancia de 1.200.000 entre dos socios a razón de 3-5. O sea, como que... O sea, que voy a tratar de ir escribiendo aquí lo que su merced razona, intentando copiarle lo que usted está diciendo. Listo, sí, señor. Hay una razón de dos socios, digamos un socio A, un socio B, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y esa razón está en qué? De 3-5. De 3-5, sí. Ok. De 3-5. Listo. ¿Qué más? Y luego lo asumí como su merced hizo en la primera que 3 era C y que 5 era D. Que esto era C y que esto era B. Y luego pues los aportes deberían sumar 1.200.000, o sea, A más B, Claro. 1.200.000. La ganancia. La ganancia. La ganancia total, es decir, lo que le corresponde al socio A más lo que le corresponde al socio B es 1.200.000. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo, profe. No sé si los demás compañeros están entendiendo el razonamiento de la profe, ¿cierto? La ganancia se va a repartir de 1.200.000, pero no es en partes iguales porque cada uno ha aportado, o sea, la razón del aporte en el capital está de 3-5. Por decir algo, si uno aportó 3 millones, el otro aportó 5 millones. Entonces la ganancia debe ser como de acuerdo a los aportes. Claro, pues la ganancia debe ser de acuerdo a los aportes, correcto. Bueno, profe, ¿y entonces qué más hizo? Ahí puse 1.200.000 Sí. sobre A. 1.200.000. O sea, la suma de las dos sobre A. Sobre A. Ajá. Igual a sumar C más B, o sea, 3 más 5. A sumar 3 más 5. Sobre 3. Entre 3. Y ahí se la... Esto le quedaría 1.200.000 es A como 8
es a 3, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces aquí, bueno, se aplica y le queda que 3 por 1.200.000 es igual a 8 por A. Por lo tanto, A va a ser igual a 3 multiplicado por 1.200.000 y es, bueno, hagamos esta multiplicación. Esto me da 3.600.000. 3.600.000 entre 8, ¿no? Por lo tanto, A va a ser igual 3.600.000 entre 8. Hagamos la división a ver. Recuerden que ustedes tienen que poderse pila a hacer estas divisiones en la mente o aprenderlas a hacer así rápidamente, ¿cierto? Entonces aquí me daría 4, ¿no? 8 por 4, 32 a 36, 4. 4. Pongo 0, pongo una coma, aumento el 0 y aquí me da 5. 5 por 8, 40, a 40, 0. O sea que aquí me queda 4,5, pero tengo que correr, aumentar estos ceros, ¿no? Estos ceros que no puse. Les aumento 1, 2, 3. Estos ceros que no puse, aquí sí son 3.600.000, sí. Y me da 450, ¿cierto? Entonces, quiere decir que un socio le tocaron 450. Pues para hallar el otro socio, pues simplemente hago la resta, ¿no? O si voy a los distractores y me doy cuenta que aquí tengo este de 450 y no hay ningún otro más, pues entonces la respuesta correcta es esta. Pero para hallar para hallar lo del otro socio, pues habían dos caminos, o volver a hacer esto, pero ya no con A, sino con B, o a 1.200.000, réstele 450, que me quedan 750. ¿Ve? Bien, profe, esa era la respuesta correcta. Pero, profes, voy a tratar de explicarles por qué el que se fue que dijo que era esta, se fue por este camino, por qué esa no es la correcta. Porque usted está tomando ese 1.200.000, o sea, usted ahí no está utilizando las razones, sino que está utilizando las fracciones. Las fracciones. Entonces, lo que usted hizo fue sacarle los 3/5 a 1.200.000. ¿Sí? O sea, utilizó este 3/5 no como una fracción, no como una razón, sino como una fracción como operador. ¿Ve? Entonces, si yo... eso fue lo que usted hizo, profe, porque usted dividió 1.200.000 entre 5 y lo que le dio lo multiplicó por 3. Entonces, lo que usted hizo fue hallarle los 3/5 a 1.200.000. ¿Ve? Entonces, utilizó este 3/5, pero no como razón, sino como fracción. Como fracción, más concretamente, fracción como operador, porque lo que hizo fue operar estos dos. ¿Listo, profe? Sí, no sé si me entendió. Sí, totalmente, profe, gracias. Vale. Y digamos, lo que nos invita a este ejercicio es precisamente a eso, ¿no? A pensar de que, como ahí está en el distractor, hacer la metacognición y averiguar y preguntarnos si eso que hallé, pues sí es verdad. Porque puede pasar de que ahí y de hecho pasa, ¿no? Que ahí va a estar siempre la cascarita, la trampita que nos ponen para hacernos caer. ¿Listo, profes? Entonces, eso era lo que yo tenía preparado para razones y proporciones. Preparé justo me salió para la hora, porque pues ahorita a las 8 tengo un compromiso. Entonces, pues nos queda pendiente y en eso, pues vamos a sacar el tiempo también para seguir ahondando más, porque nos quedó pendiente. O sea, de aquí, de estas razones y proporciones, nos vamos para la regla de 3 simple, para la regla de 3 compuesta, y para el porcentaje. Yo creo que en otra hora tal vez alcanzamos a abordar esos temas, eso que nos queda aquí para continuar
que digamos, el porcentaje y la regla de 3, pues en últimas estamos ahí, estamos dentro de las mismas razones. Lo que pasa es que, bueno, cuando la regla de 3 es directa, bien, pero cuando es inversa, entonces ya me cambia un poquito la cosa. Pero esa sería la temática para otra microclase. Yo creo que el profesor Ronald, ahí estamos mirando cuándo podemos sacar el espacio para otra. Espero que algo les haya quedado de esta microclase, que digamos hayan aprendido a trabajar un poquito con las razones.